Junto a Pedro de Valdivia, a su llegada a Chile, venía una mujer realmente extraordinaria, doña Inés de Suárez, que acompañó al conquistador durante prácticamente toda su vida. Inés de Suárez era devota desde España de la Virgen de Montserrat y junto a ella llegó a Chile la primera imagen de esta Virgen, una de sus réplicas que tenemos acá atrás, el día de hoy en la iglesia de la Viñita. La leyenda dice que en la cima de este cerro es cuando doña Inés de Suárez, persona de origen extremeño de España, compañera de Pedro de Valdivia, en ocasiones muy trágicas incluso, fue la que, por su devoción, fue la que trajo a esta Virgen y hizo que le hicieran una ermita en esta cima. El Cerro Blanco hoy día en su cumbre ya no tiene la capilla original. Vamos a ver algunas tomas donde se muestra lo que hay en la cumbre del Cerro Blanco hoy día. Y la capilla permaneció instalada justamente donde está la antena de transmisiones hoy día durante un periodo más o menos extenso de alrededor de 20 años, según se supone. Pero posteriormente se dejó de usar, la gente venía poco acá al cerro, una vez que ya la capital se fundó donde está Santiago actualmente, y por ende se la dejó en el abandono. Pero lo que nos interesa contarles es que este probablemente es uno de los lugares, no con estos árboles que estamos viendo que son introducidos, pero sí posiblemente con algarrobo y espino, uno de los lugares donde Valdivia pudo haber por primera vez subido a contemplar lo que era el Valle del Mapocho. Desde acá decidió, en primera instancia, por lo menos, cumpliendo la ordenanza que establecía la fundación de las ciudades al norte de los ríos, que la ciudad que iba a fundar, la iba a fundar en este sector. Eso fue lo primero que Valdivia decidió acá, probablemente desde la cumbre del Cerro Blanco. Podríamos decir que no existen antecedentes más o menos claros ni documentación concreta sobre la relación que habría tenido Inés de Suárez con esta Virgen, porque como todo el mundo sabe, esta Virgen, su proveniencia siendo de Montserrat, es del corazón geográfico de Cataluña, Montserrat, y sabemos que Inés de Suárez era originaria de la ciudad de Plasencia, casada con Juan de Málaga, y ella era una simple costurera en su ciudad de origen. Probablemente Pedro de Valdivia, desde esta misma piedra, parado sobre ella, contempló por primera vez al Cerro Santa Lucía que está a mi espalda. El Cerro Santa Lucía que marcaba el lugar donde se encontraba el centro administrativo incásico y el poder del imperio inca en el Valle del Mapocho. Había llegado e instalado su campamento a las faldas del Cerro Blanco, había subido a este cerro, habían empezado a construir una capilla acá en la cumbre, y en algún minuto Valdivia probablemente pisó esta misma roca, se subió a ella y miró hacia lo que era el Valle del Mapocho, al otro lado del Mapocho. Y allá atrás estaba ese pequeño otro cerro, muy rocoso, muchísimo más rocoso que este, que tenía algo de tierra, y que llamaba poderosamente la atención por sus extrañas rocas en la parte superior. Este cerro que él iba a llamar Santa Lucía. Pero Valdivia, como dije, se quedó acá durante los primeros 20 días, más de un mes en realidad. Finalmente, cuando la delegación de Quilacanta lo invita a ir a Santiago, tenemos la primera fecha de la llegada de Pedro de Valdivia al Valle del Mapocho realmente importante. Y esa fecha es el 13 de diciembre de 1540, día en que Pedro de Valdivia
acompañado por un séquito, entre ellos el gobernador Quilacarta y varios caciques locales, los comillas y otros, va a cruzar el río Mapocho con su gente y va a subir al cerro de nuestras espaldas, al cerro que en ese minuto no sabemos cómo se llamaba. Le dicen hasta el día de hoy que era el nombre Huelén, nosotros hemos propuesto que se llamaba Huetén o Huentén, y va a subirlo. Y en ese minuto, el 13 de diciembre de 1540, toma la decisión de fundar la ciudad al otro lado del río y no donde había instalado su campamento acá en la falda del Cerro Blanco. Fue cuando, en un momento que la gente estaba reunida en la antigua iglesia del Carmen, el 21 de febrero del año 1345, cuando una luz misteriosa baja de la montaña, entra por los ventanales, por las vitrales que tenía esta iglesia, se pasea entre todas las personas, provocando un pánico general y asombro, y vuelve a salir por estos mismos vitrales y regresa a la montaña. Este hecho queda registrado por uno de los sacerdotes y lo deja escrito en los anales históricos de la comarca de Manresa. Himmler, dirigente nacionalsocialista, acudió a este lugar en forma concreta al sitio de una de las rocas más famosas que hay, que es una roca enorme, majestuosa, y donde se dice que hay una puerta de entrada a otra dimensión, y donde las personas que tienen acceso, los iniciados, se podrían encontrar con misterios tan grandes como el Santo Grial y una serie de otro tipo de leyendas que existen en la zona. Por lo tanto, Himmler estuvo ahí y curiosamente le interesó bien poco la parte del monasterio. A él iba directo a esa roca donde hasta el día de hoy se juntan personas y se dicen que aquí las personas iniciadas pueden en algún momento esperar que esta roca se abra para entrar a una dimensión que solamente tienen acceso a personas muy especiales. Las montañas, todas, en todas partes del mundo incluso, tienen algo de mágico, unas más que otras. Y nuestra montaña, Cerro Blanco, tratando de viajar en el tiempo e imaginándome la situación en tiempos de la conquista, creo que tiene que haber tenido algo en especial. Más aún cuando doña Inés de Suárez, que incluso por algunos autores ha sido calificada como una persona con situaciones paranormales también para tratar ciertas situaciones en la colonia, creo que tendría que tener una conexión de alguna forma con Montserrat también, dentro de nuestras características tan especiales que es Chile. Por lo tanto, al hacer rituales de nuestros aborígenes en la zona, yo creo que tenían que haber habido algo mágico también en el Cerro Blanco. Hoy día, el cerro donde estamos se llama Cerro Blanco, pero este no es el nombre verdadero del cerro. Durante mucho tiempo,
a la llegada de los españoles, se le conoció como el Apo o el Apu Huechuraba. Y algunas personas dicen que el nombre del cerro verdadero es Huechuraba. Pero en realidad Huechuraba no es una toponimia, no es el nombre de un lugar, es el nombre del cacique que era dueño del cerro. Apo Huechuraba es señor Huechuraba, es decir, don Huechuraba, él diciéndole el apellido a alguien. Pero no es el nombre del lugar, no sabemos cómo se llamaba en realidad el cerro, cuál es su nombre indígena. Lo mismo que pasaba con el cerro Santa Lucía, Huelén, que tampoco es palabra en mapudungu y por ende no era Huelén tampoco la palabra. Pues bien, originalmente los españoles le llamaron o le conocieron por el cerro del señor Huechuraba o Apo Huechuraba. Pero muy tempranamente, una vez que se instaló la capilla acá de la Virgen de Montserrat, se empezó a llamar el Cerro de Monserrate o el Cerro de la Virgen de Montserrat. Ese nombre se perdió cuando la capilla dejó de estar en la cumbre del cerro y bajó al llano, y por ende este cerro permaneció como o el Cerro de Huechuraba o el Cerro Monserrate hasta que alrededor de 1700 o 1800 empezaron a extraerse rocas del cerro, se utilizó como cantera para construir muchísimas de las grandes mansiones de Santiago y quedaron expuestas las rocas a la intemperie, las rocas desnudas de un color blanquecino, y de ahí entonces el cerro se empezó a llamar el Cerro Blanco, que es como lo conocemos hasta el día de hoy. ¿Cómo se encontraron estas vírgenes? Es curioso porque están dentro del contexto también de este mundo mágico de sueños y de cosas muy especiales. Se dice que en el Cerro Blanco un indígena tuvo uno de estos sueños premonitorios que podríamos decir, y que una señora le anunció que había una imagen guardada que estaba dentro de un gran tronco de árbol y que tenía que ir a rescatarla, y este indígena fue y ahí se encontraría, dice la leyenda, la Virgen de la Moreneta que encontraron aquí en el Cerro Blanco. Curiosamente, también en Montserrat, en Cataluña, la Virgen fue encontrada por intermedio de un sueño en una forma muy especial y fue descubierta en una cueva. Incluso históricamente ha tenido que, en momentos históricos, ser escondida o trasladada también en lugares muy especiales. O sea que existe este paralelismo de estas dos vírgenes que se encontraron en forma muy especial y que quedaron de alguna forma enmandadas en muchas cosas, entre ellas su hallazgo. Cuando Pedro de Valdivia, después de su largo periplo desde el Cusco, llegó por fin al valle que había venido buscando desde su salida, al Valle del Mapocho, en vez de cruzar el río e instalarse en lo que actualmente es la ciudad de Santiago, se quedó en torno a este cerro y particularmente a este lugar que estamos mirando. El cerro que hoy día se llama Blanco, donde están estas piedras tacitas, que hasta el año 1960 permanecieron escondidas porque estaban tapadas con tierra. Y en esa época, cuando se abrió la calle que tenemos acá a un costado, se dejó ver un sector de ella, y entonces el doctor Jorge Vargas Díaz, el director de la sección Geografía de la Sociedad Chilena de Geografía, y su hermano Ruperto Vargas, que es el fundador de la Escuela de Antropología de la Universidad de Chile, aceptaron pasar y darse cuenta que estaban, y lo que había acá era una piedra tacita, y se iniciaron las excavaciones que las pusieron al descubierto. Bueno, Valdivia cuando llegó se encontró con este cerro, probablemente con estas rocas, y alrededor del cerro muchísimos árboles, entre ellos algarrobos, que eran los árboles de donde se obtenían las semillas que probablemente se molían en esta roca, o tal vez se ocupaba la roca con fines ceremoniales, no lo sabemos. El hecho concreto es que tenemos este gran registro histórico, este gran registro arqueológico al lado de Santiago. Son alrededor de 40 agujeros, 40 hoyos de piedras tacitas que están acá,
que poca gente en Santiago sabe que existen y conocen, pese a que hoy día estamos en un lugar que está declarado Monumento Nacional y adecuadamente preservado por la Dirección de Jardines de la Municipalidad de Santiago. El hecho concreto es que Valdivia, cuando llega, se instala en un lugar que ya había sido sacralizado y utilizado funcionalmente, quizás desde el periodo arcaico. Las piedras tacitas se han podido datar hasta 10.000 años atrás, 8.000 años atrás por lo menos, y que por ende tenía un profundo significado para los pueblos que habitaban en el Valle del Mapocho. El culto a las vírgenes negras se remonta hasta hace unos 30.000 años atrás, en pleno paleolítico. Es una figura que ha sido adorada por la humanidad durante miles de años y el simbolismo que representa es al planeta Tierra y los frutos que el planeta Tierra tiene, entre ellos el hijo de esta virgen. Así la podemos ver, por ejemplo, en Egipto como Isis con Horus en los brazos, adorada también en Europa como la misma Isis en el culto europeo. Pues bien, esta larga tradición de adoración de las vírgenes negras llega a España, pero en algún minuto, en el momento donde el cristianismo entra a dominar el Imperio Romano, se empieza a perseguir a todos los íconos y a todas las figuras religiosas antiguas. Entonces todas las figuras se escondieron y por ende pasaron muchos siglos hasta que volvieron a ser, comillas, encontradas. Bien, una de las curiosidades que nos encontramos aquí todos los chilenos es que cuando vamos al popular barrio de Recoleta existe una Virgen Morena que popularmente la gente le denomina la Cholita. Esta Virgen se dice que en estos momentos cumple un papel muy especial, que es una protección hacia la delincuencia que existe, y muy poca gente conoce los verdaderos orígenes y de cómo llegó esta devoción y todo este asunto a este lugar que está para las personas que se ubiquen en uno de los cerros que hay en la capital de Santiago.